Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Buenos días, hermanos, nuevamente. Un placer enorme para mi persona el poder estar delante de la iglesia del Señor y poder compartir la palabra del Señor. Anteriores oportunidades que el Señor ha permitido que pueda compartir la palabra, ha estado dentro de un marco de una serie, digamos, que le he llamado yo Deberes Cristianos. Y en esta ocasión vamos a revisar el tema
el tema que es perseverancia. Es una palabra que varias veces la Escritura nos menciona. Los apóstoles escribieron acerca de esto, que perseveremos. Y en estas últimas reuniones que hemos tenido los domingos, también el Señor ha ido hablando en esta dirección. Y les quiero invitar a que podamos revisar la palabra en Hebreos. La escritura principal va a estar Hebreos 12, 1 y 2. Ahí está el texto principal, pero vamos a ver hasta el 5. En la Reina Valera, el título ahí que pone, Hebreos 12:1, dice, puesto los ojos en Cristo. Leamos, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No desmayes. 12:13 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esta parte final decía justamente nuestro pastor Johnny Dueri el domingo anterior, ¿verdad? No hemos sufrido hasta la carne o hasta la sangre. Hay cosas que el Señor hace, provisión de Dios, pero para que nosotros perseveremos. El título que le he puesto es como está en los boletines, corriendo con perseverancia. Vamos a ver 3 puntos. Despojándonos de todo peso, primer punto. Segundo punto, corriendo con perseverancia. Y el tercero, siguiendo al ejemplo supremo de la fe. A manera de introducción, quiero comentarles una pequeña historia. Y dice así, la semilla y la roca. En lo alto de una montaña árida, el viento trajo una pequeña semilla que cayó en una grieta entre las rocas. A su alrededor no había tierra fértil ni sombra, solo piedras duras y un sol implacable. Las demás semillas que cayeron en el valle, ahí abajo, pronto brotaron en campos verdes, pero aquella, entre las piedras, parecía destinada a morir. Pasaron los días, cada gota de lluvia que caía la semilla la absorbía con esperanza. Aunque el viento la golpeaba y el sol la quemaba, no dejó de intentarlo. Día tras día, su raíz buscaba espacio, por pequeño que fuera, para aferrarse y crecer. Después de muchas semanas, brotó un pequeño tallo. Luego, con el tiempo, una hoja. Nadie lo esperaba. Años después, aquel brote que se convirtió en un árbol pequeño, fuerte y firme, creciendo solitario entre las rocas, pero más resistente que todas aquellas que habían crecido en el valle. Los viajeros que pasaban se detenían a admirarlo. No era el más bello ni el más frondoso, pero inspiraba respeto y admiración. Este árbol, decían, no creció donde era fácil, sino donde decidió no rendirse. Y como moraleja podríamos decir que la perseverancia no siempre se nota al principio, pero con el tiempo convierte la dificultad en fortaleza y lo imposible en testimonio. Testimonio. Hay testimonio en este lugar, en esta congregación. Hay muchos testimonios. Y me refiero también a los 50 años que habíamos ya recorrido con la iglesia.
En este evento recordamos a nuestros hermanos que empezaron a caminar en obediencia al Señor, tal vez ahí en la roca, donde nadie deseaba, nadie le prestaba atención, donde había seguramente mucha lucha, aún de los parientes, como hemos escuchado los testimonios. Pero ahí estaban ellos, guiados por el poder del Espíritu Santo. Johnny Dueri, Francisco Rodríguez, Jorge del Castillo, Javier Beltrán, Willy Calderón, su esposa Eunice, poco tiempo después Mario Puche y otros. También es necesario mencionar a otros hermanos pastores como Francisco Brañez, David Archondo, Vicente Miranda. Recordamos también a un Arturito Chambi, a un hermano Lima, a nuestro hermano Nico que se sentaba acá, que no lo vemos ya. Y hay otros, desde luego que hay otros. Ellos como testimonio, ejemplo. Entonces sí podemos afirmar que hay testimonio. Pero ¿por qué menciono estos nombres y vivencias? Porque son nuestros ejemplos de perseverancia, hermanos. Son el ejemplo para nosotros. Los hermanos que han caminado con nosotros en este lugar son ese ejemplo y nos animaron y aún nos animan a seguir. Ingresemos al primer punto. Dice, despojémonos de todo peso. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas que están presentes en nuestro caminar. Cada día, cada ocasión que tenemos de abrir los ojos, están ahí las cosas. Hay peso, puede haber peso. Y hay cosas que nos están asediando. El autor de Hebreos aplica la historia de la fe a las vidas de sus lectores por medio de una exhortación expresada en la figura atlética. Es decir, en ese entorno, en ese entonces, cuando les escribía a los hebreos, estaba muy en boga lo que eran las carreras, ¿no? Los griegos, los espartanos ahí se preparaban, ¿no? Tenían escuelas, institutos, digamos, donde se podían formar. Y describe el peregrinaje cristiano como una carrera. En esta figura los cristianos estamos en un gran estadio, así parece cuando leemos, ¿no? Y las gradas están llenas de nuestros antecesores, como una nube de testigos mirándonos y haciéndonos porra, ¿no? Dale, Betty, tú puedes. Dale, María, tú puedes. Nelson, dale. Orlandito, tú puedes, vamos. Esa es la figura que podemos de alguna manera esbozar en nuestra mente. Aunque en la figura aparecen como espectadores, el énfasis está en lo que nosotros vemos en ellos. Dios testificó de su fidelidad y obediencia. Pero en este cuadro son ellos los que dan testimonio de las dificultades y de los triunfos de la vida de fe. La grande nube de testigos se nos presentó en el capítulo 11. Ya nos habló en el 11, justamente en detalle, esta nube de testigos. Son los héroes de la fe. No se sugiere aquí que estos hombres y mujeres, quienes ahora se encuentran en el cielo, no estén observando o nos estén observando como espectadores en un gran estadio mientras corremos la carrera aquí en la tierra. La palabra testigos no significa espectadores. La palabra mártir proviene de la palabra griega martis, que es mártir, pero traducida como testigos. Testigos. Estas personas nos dan testimonio de que Dios nos dará la victoria. Estas personas de las que habla el capítulo 11 son para la iglesia. Las personas que acabo de nombrar de esta congregación, 50 años de recorrido, son vidas que ahora nos alientan. Y los que ya están con el Señor en su presencia, nos alentaron en su tiempo. Eran y son testigos. La expresión por la fe aparece aproximadamente 20 veces aplicadas a los grandes hombres y mujeres de Dios que pusieron su fe en Él y obedecieron las instrucciones de Dios. Y eso está en el 11, ¿verdad? Dice, por la fe, Abel obedeció.
Por la fe, Enoc agradó a Dios y fue trasladado al cielo. Por la fe, Noé preparó el arca. Por la fe, Abraham obedeció. Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir. Por la fe, Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos. Bendijeron a sus hijos. Por la fe, Moisés fue escondido. Y este rehusó ser llamado hijo de la hija del rey y escogió ser maltratado. Por la fe, Moisés salió de Egipto. Celebró la Pascua, pasaron por el Mar Rojo, cayeron los muros de Jericó por la fe. Y aquí podemos añadir las cosas que ha hecho el Señor contigo, ¿verdad? Por la fe. Por la fe. Y la lista sigue. Y no de las escrituras de tu vida. Ahí podemos añadir, por la fe el Señor me ha sanado, por la fe me ha libertado, por la fe he avanzado en esto. Sin embargo, aquí hago un paréntesis. Algunas veces nos topamos con hermanos que no escudriñan la palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tal vez llegan hasta Salmos y Proverbios, pero la verdad es que nos estamos perdiendo de mucha bendición al no leer el resto, hermanos. Realmente tenemos que animarnos a descubrir esa bendición espiritual que hay en el Antiguo Testamento. También tenemos que hablar con el Espíritu Santo. A veces parecería que se queda como un eslogan, ¿no? Hay que buscar del Espíritu, sí, hay que buscar del Espíritu, pero queda ahí como que en el éter y el Espíritu. Y ya habíamos compartido esto, ¿verdad? El Espíritu es una persona que debemos dialogar. Debemos pedirle, enséñame, revélame la palabra o revélame esta situación por la que estoy pasando. Entonces, debemos avanzar en esta área del Espíritu Santo. La revelación de Él en nuestras vidas. Pero veamos por qué. Para esto revisemos la escritura en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. La necesidad que tenemos de leer el Antiguo Testamento. Y dice que estas cosas se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Para eso se ha escrito. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Estamos viendo que hay etapas que vamos avanzando. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Veamos. Entonces, han sido escritas antes para que aprendamos, porque es para nuestra enseñanza, y por la paciencia y la consolación de estas escrituras tengamos esperanza. Se ha recordado en nuestro corazón la esperanza, el gozo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Qué nos hace uno? Ese mismo sentir. Y ahí caminamos unánimes y a una sola vez podemos decir ahí, vivificar al Señor, glorificar al Señor. Entonces, conscientes de que no somos los primeros en esta carrera, ya han habido vidas que han corrido, debemos esforzarnos en correr bien. Y dice que primero hay que quitar todo peso en exceso. El atleta sigue un entrenamiento para quitar el exceso de peso en el cuerpo. Y a la hora de la competencia lleva solamente ropa ligera. Ustedes han visto cómo entrenan los que hacen fisiculturismo, carreras, o los mismos futbolistas. Se ponen pesos, ¿verdad? Aquí en los pies, en las manos, con arena. Son pesos muertos que les ayuda a desarrollar los músculos, ¿no? Entonces, cuando entrenan, en el entrenamiento están con ese sobrepeso. Pero ya cuando están oficialmente participando, ya no están con esos pesos, pero sí han desarrollado esa fortaleza en los músculos.
el peso, despojándonos. Ustedes deben de recordar la historia más conocida de la palabra de lo que es mirar atrás, el problema de mirar atrás, ¿no ve? ¿Recuerdan? La mujer de Lot. Génesis 19:17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, está hablando de los ángeles, los hubieron llevado fuera, le dicen, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, le dicen a Lot. La mujer de Lot miró atrás y quedó atrapada. Esto está en Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Mirar atrás. O hacerse loco, ¿no? Estás viendo, pero te haces el loco, dejas pasar cosas. Hay algunos patrones de conducta, hermanos, que los estamos haciendo a través de nuestras vidas cada día, y llegamos a validarlos como aceptables, incluso delante del Señor. ¿Qué había pasado con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué los ángeles los sacan a Lot y a su familia? Porque eran corrompidos, ¿no es cierto? Y en el tema que hace énfasis la palabra es el sexual. Porque cuando llegan los ángeles a este lugar para hablar a Lot, la gente, y la palabra dice incluso los muchachos, cuando vemos muchachos de la traducción, habla de adolescentes y a casi niños, estaban pervertidos por el tema sexual. Ellos que buscaban a estos dos ángeles, ¿para qué? Para tener relaciones sexuales. El común de la gente era así, esa era su forma de vivir. Y ahí, bueno, Lot, ustedes ya saben la historia, ofreció incluso a sus hijas una barbaridad, pero las ofrece, incluso hagan con ellas, digamos, pero no los toquen a los invitados. ¿Era correcto que practiquen los niños eso? ¿Era correcto que los adolescentes estén apercibidos de ese tipo de actividades o acciones? ¿Es correcto que nosotros ahora admitamos que Dios ha fallado y que algunos se considera varón siendo que tiene un cuerpo mujer? ¿Los vamos a validar, iglesia de Dios? ¿Vamos a permitir? Y no es porque nos están ofendiendo a nosotros, mi orgullo, mi formación. Están ofendiendo al Señor. Pero mucho cuidado, este es un área, solamente le estoy mostrando un aspecto de lo que es la validación de cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado. Aquí ya está en boga, ¿no es cierto? Usos y costumbres, porque eso es usos y costumbres y así hace ley. No, Señor. Nosotros tenemos que escudriñar de acuerdo a la palabra. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Verdad. Entonces, la mujer de Lot miró atrás porque ya se había acostumbrado a ver esas cosas, a escuchar esas cosas. Incluso Lot, que dice que se sentaba a la puerta. En ese entonces, las autoridades, los que estaban puestos en jerarquía en una ciudad, estaban en la puerta porque ahí ejercían, como digamos, esa autoridad, juzgaban las cosas. Incluso él dice, no iré tan allá, iré más aquícito, eso hay que escudriñarlo, ¿verdad? Es decir, estaba comenzando a ver un fruto ahí medio raro en el corazón y hay que tener cuidado con esas cosas. Mirar atrás, mirar atrás. Yo no puedo participar con ese peso, si soy deportista, no puedo participar con ese peso, agarrando aquí mi peso y tratando de hacer aquí las cosas con mi derecha, cuando mi izquierda está sobrecargada. Y la actitud nuestra también tiene que ser así, hermanos. Escuchar la voz del Espíritu Santo para que renueve nuestros pensamientos. La palabra nos dice eso, Efesios 4:23, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Está en la versión NTV, Efesios 4:23. Renovar el entendimiento. ¿Por qué? Tenemos que actualizarnos, tenemos que ser modernos, ensanchemos las cosas, no seas legalista. No.
Nos está diciendo más bien, limpiemos nuestra mente, nuestro corazón, de aquellas cosas que a diario escuchamos allá afuera, validándolas como buenas. Otro ejemplo, el pueblo judío cuando salió de Egipto, ¿verdad? El Señor los había libertado, los estaba libertando, pero ellos, ¿qué estaban mirando? ¿Atrás? No, pues aquí no hay cebollas. Maná, maná. ¿Dónde están las cebollas? ¿Han escuchado hermanos en esta actitud? Pucha, vengo a tu camino, Señor, y me va peor. Prefiero nomás estar del otro lado. Cebollas. Y no estás viendo tu libertad. Mirar atrás puede significar nostalgia por lo que Dios ya te pidió que dejaras. Revisemos este otro ejemplo del pasado. Pablo dejó atrás su pasado para seguir a Cristo, ¿verdad? Dejó su pasado. Pablo era Saulo de Tarso. Su pasado, si él consideraba su pasado en la manera equivocada, nunca hubiera llegado a ser el gigante que ha llegado a ser delante del Señor. Porque su pasado lo juzgaba, le decía, pero tú, asesino, has correteado a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Pero él no consideró esto de esa forma, ¿verdad? No, más bien lo reconoció. Y dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La persona no salva es controlada por el pasado. Cuando tú hablas con una persona que no conoce al Señor, te va a hablar de su pasado y su vida que está haciendo en función de su pasado. Mas el creyente que se esfuerza en la carrera mira hacia el futuro. Imagina lo que pasaría en la carrera cuando estamos corriendo y estamos mirando atrás. Nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Un atleta va a pasar lo mismo. Es bastante malo que un arador mire hacia atrás, y el Señor habló de eso, ¿no es cierto? En Lucas 9:62. El que haga el arado no mire para atrás, mire para adelante, y así tenemos que hacerlo. Así tenemos que hacerlo. El creyente debe dirigir la vista hacia el futuro, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por favor, recuerda que en términos bíblicos, olvidar no quiere decir fallar en recordar. Olvidar en la Biblia quiere decir no estar ya más influenciado o afectado por. Cuando Dios promete, Él cumple. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él se olvidó. Tú eres el que no olvida. Si es que tienes ese peso, si es que estás mirando atrás. No está sugiriendo que el Señor tiene mala memoria cuando le conviene, ¿verdad? Esto es imposible para Dios. Lo que Él está diciendo es, ya no más tomaré en cuenta tus pecados, los cuales nunca más pueden afectar tu relación conmigo, ni lo va a cambiar, no va a influir. Esa es la actitud que tiene Dios con nosotros cuando vamos y confesamos. Se olvidó. Había cosas en el pasado de Pablo que podrían haber sido obstáculos y que le hubieran impedido, ciertamente. Pero él no vivió con ese peso. Él sí reconoció delante del Señor. Dice, habiendo yo sido blasfemo, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Yo he sido blasfemo. Yo, Eduardo Cortés, antes de conocer al Señor. He debido ofender a muchas personas
he debido ser injuriador. Pero cuando fui llamado a misericordia, entendí cuál era la obra del Señor. Había entendido lo que Él había hecho con mi vida. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante, hermanos. Eso recuerda a Pablo. Entonces, como podemos advertir, estos antecedentes, si podemos llamarlo así, se convirtieron en inspiraciones, en este caso para Pablo, que lo impulsaron hacia adelante. Los eventos no cambiaron, no han cambiado los eventos. Tu pasado no vas a cambiar, hermano. Tu pasado no vas a cambiar, pero sí va a cambiar tú. Alguna vez escuchaba a alguien decir, ucha, a la familia que he llegado, ¿no? ¿Dónde he llegado a nacer? Con este apellido, digamos. Ciertamente es cosas no podemos elegir, aunque el Señor sabe las cosas. Nuestro pasado no vamos a cambiar, pero sí podemos afectar nuestro futuro, hermanos. Pero hay muchas cosas que dificultan esto, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuál es tu lastre, hermano, hermana? ¿Qué es lo que no puedes soltar? ¿Qué no estás pudiendo dejar? Tal vez hay pensamientos como, ¿por qué le fallé al Señor otra vez? Esto como un lamento por pecar repetidamente en una misma área. O debí haber hablado de Cristo y me he callado, como un remordimiento por oportunidades perdidas de compartir el Evangelio. O tal vez piensas y dices, fui duro con alguien que necesitaba compasión. Es una tristeza por actuar con orgullo y falta de amor, empatía. O tal vez dices, no oré ni busqué a Dios como debería. ¿Sí? Un sentimiento de abandono y negligencia espiritual. O tal vez desobedecí lo que Dios claramente me mostró. Consecuencia de haber ignorado una instrucción de Él o una convicción divina que hemos dejado. Dejé que el miedo me impidiera obedecer a Dios. Remordimiento por actuar desde la incredulidad en lugar de actuar por fe. Perdí tiempo en tantas cosas sin valor alguno, sin valor eterno. O no pedí perdón cuando debía hacerlo. Este es un tema muy, muy delicado que debemos meditarlo, porque no se está hablando solamente hoy día. Marito nos compartió de esto. Es un lastre el no perdonar, hermanos. Lamentablemente es cosas afectan a tu salud física, el no perdonar. Critiqué o hablé mal de un hermano. Un remordimiento por dañar con palabras al cuerpo de Cristo. O me alejé de Dios en momentos difíciles. ¿Pasa eso en tu vida, hermano? ¿Y qué hacer con estos pensamientos? Por supuesto que no vamos a ignorarlos. No vamos a ignorarlos. Pero tampoco podemos quedar atrapados por estos en el pasado. No debemos, hermanos. Llevarlos a Dios en oración y confesarlos con sinceridad. Recordar la gracia de Cristo, como dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo, hermanos, para perdonarnos. En otra escritura dice Mateo 11. Me voy a ir directamente al versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, tan cargados por diferentes situaciones? Y lo estamos llevando, ¿no? Ahí nuestra pesita, sacando nuestro músculo de bíceps. Sigo abrazando mi pasado, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para qué va a hallar descanso? Para tu alma. Alma. Pastor Johnny nos decía la tricotomía, ¿no? Cuerpo, espíritu y alma. Nuestro espíritu le tiene que ministrar a nuestra alma. El Espíritu de Dios tiene que ministrar aún a nuestra alma, porque nuestra alma pues es la que
quiere correr como pollo sin cabeza, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer así. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, aquí hay una elección. Cada uno elige, ¿verdad? Y tú, si recuerdas al último problema que has tenido, que ha sido fuerte, en ese segundo que has tenido que elegir, has elegido que eso te dañe. O déjalo de lado. Es un tema de elección, ¿verdad? Y debemos reconocer, hermanos, que nosotros elegimos vivir así, con nuestra pesita ahí, queriendo hacer otras cosas en libertad. Pero no, ahí seguimos con nuestra pesita, con nuestra ancla, con nuestro lastre. Es una decisión nuestra, hermanos, descansar y aceptar el perdón y seguir adelante con una vida renovada. Acepta la obra del Señor. Él te dice, venid a mí, y yo te voy a hacer descansar. Ya no vivas del pasado. Ya no vivas en el pasado. Todos debemos discernir valores, pero aquellos verdaderos. El dejar de lado las cosas de Dios a cambio de las cosas temporales y materiales de este mundo trae consecuencias funestas, hermanos. Los lectores de Hebreos estaban en este peligro, por eso Pablo les escribe, o el autor de Hebreos les escribe. En nuestro tiempo, de igual modo, a cuantos encontramos en esta situación de haber dejado de lado los valores del reino, los valores espirituales y estar parcial o totalmente inmersos en la filosofía materialista y hedonista de nuestro mundo, el afán desmedido de tener posesiones materiales, los placeres, diversiones, la vida libertina y relajada, ideología de género. Ya no soy así, ahora quiero ser así. Corramos de esta manera el peligro de perder las bendiciones de Dios para nosotros en este mundo y la vida eterna. Las bendiciones del Señor las podemos tener hoy, sí, podemos disfrutar hoy, hermano, aquí. Sí, va a venir lo esplendoroso, glorioso día ese, pero aquí también podemos disfrutar de Dios. Mucho cuidado con las cosas que decidimos que gobiernan nuestra vida. La verdad es que lo mejor solo está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdad, que lo mejor solo está en ti, amado Dios. Los verdaderos valores de la vida están en la vida con Dios. Entonces pongamos atención a lo que el Señor está hablando en estas últimas prédicas. Hay una dirección que el Señor tiene para hablar y ministrar nuestro corazón. La iglesia, su iglesia. Pasemos al segundo punto. Dice, corriendo con perseverancia. Y dice Hebreos 12.1 en la segunda parte, 12.1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Acá, cuando dice correr, que en griego es tejo, que significa trecho, correr, esforzarse, progresar con rapidez. Progresar con rapidez. La paciencia, que en griego es hipomonía, que significa paciencia, fortaleza en el sufrimiento, perseverancia. La palabra misma nos está diciendo que la vida del cristiano no es fácil. Tu vida cristiana no va a ser fácil. Y piensa, y alguna vez hemos testificado así, yo reconozco delante del Señor, ven a Cristo y vas a disfrutar y todo va a ser chévere. No es así. La verdad que no es así. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero la misma palabra dice, y Pastor Johnny nos decía, la disciplina, ¿por qué es? Porque nuestro Padre nos ama. No quiere que te quedes enano. No quiere que te quedes como un niño. Quiere que crezcas. He ahí la provisión de Dios. Las pruebas para que crezcamos en Él. Y acá lo que estamos leyendo, el tema de la perseverancia, el tema de la paciencia, sí, tiene que ver con progresar con rapidez. Y ahí hay un tema interesante de lo que tenemos que estar también apercibidos, el tiempo.
Porque el tiempo que ha pasado, ya no lo recuperamos, hermanos. Ya no lo recuperamos. Por eso dice, progresar con rapidez. De eso se trata la carrera, ¿verdad? La carrera hasta la meta, que es justamente tratar de en menos tiempo, tratar de lograr llegar a la meta. Así tenemos que movernos, hermano. Pero cuidado con el hecho de que, vengo los domingos y no la pelo ni un domingo. Y estoy creciendo. Y ahí pare de contar. No. Hermano Johnny, Freddy, Pancho, todos los que nos han dado testimonio en esta iglesia, nos han mostrado que su vida era en reuniones, de grupos pequeños, hermanos, donde había crecimiento acelerado. Ahí estaba el Espíritu Santo ministrándoles a quienes en su vida habían escuchado la palabra. Pero ahí estaba el poder del Señor, ¿sí? Pero también estaba en ellos elegir. Voy. Está en tu decisión, hermano, asistir a un grupo pequeño. ¿Lo haces? Está en tu decisión, hermano, asistir al tema de la oración los viernes. ¿Lo haces? Yo testifico de los viernes que no es así. No veo. Yo quisiera ver este grupo, hermanos, pero no hay. Pueden haber muchas cosas. Está bien. Eso sabe el Señor y tú. Pero si es una negligencia, ponte a pensar, hermano. Ponte a pensar. Hay grupos, casas que se han abierto recientemente. No, ¿qué es lo que impide que tú vayas a crecer? Porque la palabra nos dice que lo hagamos con rapidez. El tiempo pasa. Y como algún comentarista de fútbol decía, y el tiempo va corriendo, ¿no ve? Y lo que dejamos atrás, no lo vamos a recuperar. Algunos problemas también, si no todos, son circunstanciales. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, la misma palabra nos dice soportándoos. Puede haber un error fuerte de parte de algún hermano con otro hermano, pero es circunstancial. Tenemos que aprender a saber pedir perdón y perdonar. Ese es un lastre muy fuerte, hermanos, el hecho de falta de perdón, que nos impide avanzar. Y lo que el Señor te está hablando en esta mañana es que te olvides, perdona ese tema o ese evento que ha habido atrás. Ya no lo tienes que arrastrar. Disfruta de la libertad del Señor. Corre la carrera, pero libre, deshazte de esos lastres. Aprende a perdonar. Y si no estás aprendiendo, ponte de rodillas y dile, Señor, obre en mí esta área que no la puedo sobrellevar. Porque cada vez que miro al hermanito o a esta persona que me ha hecho daño, quiero hacer una barbaridad. Pero no, tenemos que despojarnos de aquello. Circunstancial, hermano, porque el día de mañana esa persona puede ser tu coyuntura espiritual, un hermano de tanta bendición para ti, como muchos de nosotros aquí podemos decir. Yo no lo conocía mucho a Arturito Chambi, pero cuando he caminado en algunas situaciones con él, qué lindo corazón del hermano, qué lindo corazón del hermano. Yolita que nos acompañó en la alabanza. Tiempos preciosos de alabanza con ella. Los ensayos antes eran, les digo, empezaba a las 3 de la tarde, terminábamos 7 de la noche, 8. Porque no era un ensayo, era una administración, una comunión con el Señor, un deleite, un disfrute. ¿Cuánta riqueza hay en los hermanos? ¿Cuánta riqueza hay en los hermanos? El Señor ha provisto dones y ministerios a ti, hermano, a tu vida. Y eso no es para que los guardes. Compártelo con la iglesia. Caminemos, corremos, seamos de bendición. Escuchen lo que dice John MacArthur. No podemos ser maduros sin cultivar la paciencia y no podemos cultivar la paciencia sin pasar por tribulaciones difíciles que prueban nuestra fe. Y es verdad. En cada prueba que tenemos, vamos subiendo peldaños. Parejas jóvenes, hermano, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? El Señor nos ha dado gracia en algunas áreas y vamos avanzando y les decimos, ¿sabes qué? El día de mañana tú le vas a decir a tu hijo, esto se vence de esta forma. Por eso, porque tú has aprendido en el Señor a cómo vencer esa área, esa prueba.
Entonces tenemos que hacerlo con fe, pasar aquella prueba. La paciencia o perseverancia es una virtud que debemos fomentar nuestra carrera de fe por la vida. Correr con paciencia es ser perseverante. Correr con paciencia es ser constante. Correr con paciencia es ser resistente. Correr con paciencia es ser probado en la fe y no desmayar. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No vamos a desmayar. Correr con paciencia es sobrellevar a los demás. Ahí está mi hermanito Lija, pero finalmente es mi hermanito. El Señor lo ha hecho. Yo lo voy a amar. Y como el amor es incondicional, no está condicionado a que me caiga bien, mal, es condicional, entonces sí nos podemos soportar, sí podemos caminar juntos, ¿verdad? Correr con paciencia es ir por el camino hacia la perfección cristiana. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Esto quiere decir, hermanos, que las pruebas tenemos que vencerlas en el Señor. No hay, como le dicen en el colegio, no están eximidos. La única manera es de vencer aquello. Si te falta perdón o no has perdonado, tienes que perdonar. Si no puedes soportarlo, hermanito, ve delante del Señor y revisa tu corazón. Si hay alguna área que no está bien, revisa delante. ¿Por qué? Porque no tiene que faltarte cosa alguna, dice la palabra. Entonces, correr con paciencia es mostrar también el poder y la gloria de Dios. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y de esto nos ha hablado nuestro pastor Johnny el anterior domingo, ¿verdad? Longanimidad. Correr con paciencia es ser como Cristo. Y correr con paciencia es ser de Cristo. No solamente los domingos, todos los días, hermanos. Todos los días. Conocerle a Él, crecer y vivir para Él. Hermanos, les pregunto, ¿no deberíamos vivir de esta manera? ¿No deberíamos vivir como nos han mostrado en su testimonio de vida nuestros pastores? ¿Ustedes que creen que esas vidas que nos han sido ejemplo y nos son ejemplo, son porque tienen una vida light en su casa? No, hermanos, no. Nosotros no conocemos en detalle las pruebas que pasan ellos, pero ciertamente pasan, hermanos. Pero ahí están perseverantes. Son nuestro ejemplo, hermanos. Entonces, el Señor, como lo sostiene, a ti también te puede sostener. Pero persevera, persevera. Y desde luego en todo esto está, en todos estos temas que estamos hablando, está implícito el tema del tiempo, el cual, como habíamos dicho, el que transcurrió ya no lo recuperamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprovecharlo sabiamente. Sabiamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Clave es vivir en un tiempo de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando su guía y aprovechando cada oportunidad para crecer espiritualmente y servir a los demás, hermanos, a los demás. El tiempo es un regalo de Dios. ¿Qué es el tiempo? Es un regalo de Dios para ti, para ti. Ahora, ¿cómo lo utilizas? No es una posesión, por si acaso tuya, no es una posesión. Cada día es una oportunidad para acercarse a Él, crecer en fe y cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, Emma. El tiempo también es una oportunidad para servir a los demás, extendiéndome en el amor y la gracia de Dios a quienes nos rodean. Así tenemos que vivir. Esto puede manifestarse en actos de bondad, palabras de aliento o apoyo a quienes lo necesitan, pero ¿cómo voy a poder hacer esto si ni siquiera tengo un grupo pequeño? Yo soy el llanero solitario que los domingos viene y solo vengo acá. Tu grupo pequeño
¿Dónde desarrollas estas cualidades que el Señor nos ha dado? Como testimonio pequeño, nosotros tenemos un grupo A, le hemos denominado A, con varios hermanos: Iván Burke, Mabel, su esposa; Demetrio Arauz, su esposa; Marito, su esposa; en su tiempo David Archondo con Ruti y otros hermanos. Años que hemos caminado, pero ¿cuál era el tema? Alentarnos en la fe, caminar. Hemos aprendido a solucionar nuestras cosas. Yo con muchas dudas: ¿cómo hago en esto? Mira, mi hijo o mi hija está en esto. ¿Qué hago? Pero yo he hecho así. El Señor dice esto. Oraremos. El cuerpo. Y ahí es donde podemos servir a los demás, porque ya tengo intimidad. Pues abro mi corazón a Marito. Marito sabe cosas que yo tengo, que yo paso. Pero si somos llaneros solitarios, hermanos, ¿cómo vamos a crecer? Y dice la palabra rápidamente: pero yo, ¿qué soy? ¿Cómo estoy? Amado hermano, amado hermana o amada hermana, mi anhelo es que todos nosotros, los que estamos en este salón, lleguemos a concluir la carrera, hermanos, y llegar a la meta. Glorioso día ese, glorioso día, como dice Pablo en Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas estas cosas. Glorioso día, cuando lleguemos a ver, a conformar ese cuerpo de la gloria suya. Entremos al tercer punto, siguiendo al ejemplo supremo de la fe. Y dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, y autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y después dice: no desmayes. Queridos hermanos, la palabra nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús. Pero, ¿qué entendemos por poner nuestros ojos en Jesús? ¿Qué entendemos? Poner mis ojos en Jesús es poner mi confianza en Él. Romanos 10:1 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La confianza nuestra está en Él y no vamos a ser avergonzados. Eso es poner nuestros ojos en el Señor. Poner mis ojos en Jesús es descansar en Él. Como decíamos anteriormente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Poner mis ojos en Jesús es imitarle a Él. Él sufrió, soportó la cruz, y nosotros también tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Cuál es tu cruz? No desmayes. El Señor te va a ayudar. Él calcula las cosas para que tú lo puedas hacer, para que tú seas vencedor. El menosprecio, desprecio, el oprobio. Y nosotros también estamos llamados a pasar esto, hermano. ¿Alguien te ha hecho a un lado porque sigues al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él se sentó a la diestra de Dios y nosotros también tendremos la victoria igual que Él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Cuán gloriosa provisión del Señor! ¡Cuán gloriosa provisión del Señor! La verdad que ese día va a ser glorioso. Escuchen esta máxima establecida por Aiden Wilson Tozer, que es un pastor cristiano estadounidense, predicador y escritor de muchos libros. El hombre que está crucificado no puede mirar atrás. Tiene sus ojos en una sola dirección, en la dirección de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Estás crucificado con el Señor. No puedes mirar atrás. No podemos mirar atrás. Y la segunda parte de Hebreos 12:2 dice: el autor y consumador de la fe. El autor de la fe en todos los fieles, aún en los del Antiguo Testamento, como decíamos, los héroes de la fe, le siguen a Él y reciben la fe de Él. También es el consumador. Nos da la perseverancia para completar el curso y nos da corona al final. En Él vemos el ejemplo más claro de la fe. Mirando hacia Él, premio del gozo en la esfera espiritual. Perseveró aun cuando su camino
concluyó en una cruz, ¿verdad? Pero perseveró. El sufrimiento físico de la cruz es más de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos. Pero peor aún fue la vergüenza que Cristo sufrió por ti, por mí. Eso ha sido peor. A veces nos quedamos con lo físico, ¿no? El madero, el dolor. No, no, no. Y la vergüenza. Porque algunas veces duelen más las palabras que los hechos, ¿verdad? Yo prefiero o preferiría que mi papá me dé, digamos, con el chicote a que me lastime con una palabra del corazón. Y eso es lo que pasa con nuestro Señor en la cruz. No nos quedamos solamente con lo físico, sino la vergüenza que ha pasado Él por ti y por mí. Pero Jesús menospreció todo esto. Lo consideró como indigno de tomarse en cuenta porque tenía su mirada fijada, ¿dónde? En la meta. 11:26, Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta meta gozosa era sentarse a la diestra del trono de Dios. Él había mirado aquello. No se quedó con esa prueba muy fuerte que pasó. Y esto está en Salmo 110:1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1:3 también nos los dijo en el capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado. Imagínense el privilegio que tenemos. Nuestro abogado a la diestra del juez supremo. ¿Quién puede apartarte del Señor? ¿Qué nos puede apartar del Señor si Él ya nos los ha dado todo? Todo. ¿Verdad? Todo. El gozo de Cristo persiguió. No fue solamente un logro personal. Él persiguió otra cosa más. Incluyó la gloria de Dios y la santificación y el perdón de su pueblo. Jesucristo se sentó a la diestra del trono de Dios después de cumplir los propósitos de Dios, el Creador, y las promesas que había hecho como Dios del pacto. También se ha sentado como nuestro Redentor, sumo sacerdote y precursor. Su presencia a la diestra de Dios es una prenda de nuestra aceptación ante Dios. Qué glorioso eres, amado Dios. Qué glorioso eres, amado Señor. Consideraremos a nuestro Salvador cuidadosamente. Nosotros como pecadores dirijamos hacia Él toda nuestra atención, hermanos. Un carácter transparente, como Él nos ha enseñado. Él perseveró, aún habiendo oposición. Y toda la Escritura nos muestra cuando Él estuvo acá. Mucha oposición. A lo suyo vino y ellos no solamente no lo recibieron, ¿verdad? No solamente no lo recibieron. Entonces, este ejemplo nos puede fortalecer como cristianos, hermanos. La carrera cristiana no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza interior. ¿Qué fue lo que capacitó al Señor para sufrir la cruz? Recuerda que nuestro Señor durante su ministerio terrenal no usó sus poderes divinos para suplir sus propias necesidades, ¿no? Satanás lo tentó para que lo hiciera, pero Jesús rehusó. Fue la fe de nuestro Señor la que le ayudó a sufrir. Él puso la mirada de fe en el gozo puesto delante de Él. ¿Vamos a pasar pruebas? Sí, pero vamos a mirar las cosas con fe, victoriosos, ¿verdad? Victoriosos. Vamos a ver muros ahí como Jericó y vamos a dar vueltas, como dice el Señor, 7 veces, pero ahí están, van a caer. Y Santiago también dice, ¿no? Regocijaos en medio de la prueba. Sí,
nos vamos a regocijar porque es la provisión del Señor. Y esto nos ayuda a bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que, para nosotros, hermano, para los que estamos en su propósito. No mires atrás, hermano. La conclusión, no mires atrás, porque tu futuro está adelante. Muchas veces no avanzamos en la carrera porque no aprendemos de los ejemplos que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, de hombres y mujeres que tuvieron éxito gracias a su fe en Dios. La gran nube de testigos está ahí para que aprendamos y nos estimulemos en Dios por su ejemplo. El otro consejo que vimos es que para poder correr la carrera que tenemos por delante es necesario despojarnos de todo peso y de pecado, hermano. Ya, basta, ya no. Si existe algo que obstaculiza nuestro avance en la carrera en este punto, ¿qué es lo que llevas sobre tus hombros que te impide esto? Ya no, despójate. Correr con paciencia o sed perseverante fue el siguiente consejo. El ser humano adolece de iniciar bien y no terminar las cosas. Sí, a veces empezamos bien, con mucho ánimo y no terminamos bien. Tenemos que seguir, tenemos que ser perseverantes. Y el último consejo que vimos tiene que ver con Jesús. Nuestras miradas puestas en Cristo es lo que garantiza nuestro avance. Muchos quitan su mirada del Señor y pierden el rumbo, se hunden en el fango, se abruman por la tempestad, se desvían del camino. El Evangelio de Cristo nos invita a que nuestra vista solo esté puesta en Él. Nos pondremos de pie, por favor. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, en los cielos eres Dios, en los mares eres Dios, sobrenatural. En la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, en los cielos eres Dios, en los mares
los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.